Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias. Hoy vamos a ver un vídeo un poco diferente a lo habitual en el canal, y es que nos vamos a plantear una duda más propia de Veritasium. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas personas han vivido en la Tierra a lo largo de toda la historia? Estamos en una era donde el planeta parece más lleno que nunca, con más de 8.000 millones de personas compartiendo este mundo en este preciso momento. Pero, ¿significa esto que hay más gente viva ahora que la que ha existido a lo largo de toda la historia humana? Hoy vamos a desentrañar este fascinante enigma. Quédate hasta el final para descubrir la respuesta. Lo único peor que mi corte de pelo es un video de Fricadas Varias. Primero vamos a definir bien la pregunta, ¿realmente hay más personas vivas hoy que el total acumulado de todas las personas que alguna vez existieron? A simple vista parece que podría ser cierto, dado que la población mundial ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Pero la respuesta, como muchas cosas en la vida, es un poco más complicada de lo que parece. Para responder a esta pregunta, necesitamos sumergirnos en los datos históricos y en las estimaciones demográficas. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque contar cuántas personas han vivido a lo largo de toda la historia es una tarea que evidentemente no es nada sencilla. El primer ser humano moderno, es decir, Homo sapiens, apareció hace unos 200,000 años en África. Desde entonces la humanidad ha recorrido un largo camino, pero durante la mayor parte de nuestra historia, éramos relativamente pocos. De hecho, los estudios sugieren que en los primeros 190,000 años, la población mundial no superaba los pocos millones de personas. Entonces, ¿cómo podemos calcular cuántas personas han nacido en total desde esos primeros seres humanos hasta ahora? Bueno, los demógrafos han intentado responder a esta pregunta utilizando modelos matemáticos. Uno de los métodos más conocidos es el desarrollado por Carl Aub, un demógrafo del Instituto de Investigación de la Población. En 1995, Aub estimó que habían vivido aproximadamente 105.000 millones de personas en toda la historia de la humanidad hasta ese momento. Posteriormente, en 2011 actualizó su cálculo y concluyó que la cifra había aumentado a cerca de 108.000 millones. Esto significa que aunque la población mundial hoy en día supera los 8.000 millones, esto representa solo alrededor del 7% de todas las personas que han existido alguna vez. Si lo escuchaste bien, el 93% de todos los seres humanos que han caminado sobre la Tierra ya no están con nosotros. Estás viendo Fricadas Varias. Ahora bien, para llegar a este número, Aub tuvo que hacer ciertas suposiciones. Por ejemplo, asumió una esperanza de vida promedio de solo 10 años para los humanos prehistóricos, y fue ajustando ese número a medida que avanzaba la historia. Además, utilizó datos históricos disponibles sobre la población en diferentes épocas y estimaciones de tasas de natalidad. Pero claro, todo esto sigue siendo una aproximación. Aún así, su cálculo es ampliamente aceptado como una de las mejores estimaciones disponibles. Hablemos un poco sobre el crecimiento exponencial de la población. Si miramos hacia atrás, la humanidad alcanzó su primer 1.000 millón de habitantes alrededor del año 1804. Imagínate. Tardamos cientos de miles de años en llegar a 1.000 millones de personas. Luego el segundo 1.000 millones se alcanzó en solo 123 años, en 1927. Después de eso, la población mundial explotó, 3.000 millones en 1960, 4.000 millones en 1974, y hoy estamos superando los 8.000 millones. La revolución agrícola, hace unos 10,000 años, y la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX, fueron factores clave que impulsaron este crecimiento. Gracias a los avances en la medicina, la agricultura, y el saneamiento, las tasas de mortalidad comenzaron a disminuir drásticamente. Como resultado, la población comenzó a crecer a un ritmo que nunca antes se había visto. Pero hay que recordar que no todo ha sido crecimiento. A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado eventos devastadores que redujeron significativamente la población en su momento. Por ejemplo, la peste negra en el siglo XIV, que se estima que acabó con entre 75 y 200 millones de personas en Europa, Asia y África. Esto representó la pérdida de casi un tercio de la población europea en solo unos pocos años. Otro evento trágico fue la Primera Guerra Mundial, donde cerca de 20 millones de personas perdieron la vida, entre civiles y militares. Y si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, las cifras son aún más estremecedoras,
más de 70 millones de personas perecieron, incluyendo víctimas del Holocausto, que fueron alrededor de 6 millones de judíos. No podemos olvidar la gripe española de 1918, una pandemia que infectó a un tercio de la población mundial y causó la desaparición de entre 50 y 100 millones de personas en menos de 2 años. Es importante destacar que esta cifra es incluso mayor que las muertes provocadas por ambas guerras mundiales combinadas. Si nos vamos aún más atrás en la historia, tenemos el caso de las guerras mongolas lideradas por Gengis Khan, que se estima que acabaron con alrededor de 40 millones de personas en el siglo XIII. Además, eventos como la Gran Hambruna en China, 1959 a 1961, provocaron la muerte de entre 15 y 45 millones de personas debido a la combinación de malas políticas agrícolas y desastres naturales. Pero ¿por qué es tan interesante esta pregunta sobre los vivos versus los que ya no están? Bueno, porque nos hace reflexionar sobre el impacto que tenemos en el planeta. Actualmente los humanos vivos ocupamos una pequeña fracción de todos los que han existido, pero nuestro impacto en el medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales es mayor que el de todas las generaciones anteriores combinadas. Entonces, ¿cuál es la respuesta definitiva? Aunque hay más de 8.000 millones de personas vivas hoy en día, no superamos a los fallecidos de la historia. A lo largo de los siglos han vivido y muerto aproximadamente 108.000 millones de personas. Así que por cada persona viva hoy, hay aproximadamente 13 personas que vivieron antes que tú. Pero esto nos lleva a una reflexión más profunda: ¿qué podemos aprender del pasado para asegurar un futuro sostenible? Si el crecimiento poblacional sigue aumentando, ¿cómo gestionaremos los recursos de nuestro planeta? Estos son desafíos que enfrentamos hoy y que, sin duda, tendrán un impacto en las generaciones futuras. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo del canal Fricadas Varias. Fricadas varias, fricadas varias, fricadas varias, fricadas varias.